Vamos a hablar de internet, puntualmente, más precisamente de cómo optimizar tu señal Wi-Fi en casa, sobre todo en casa, para que funcione de manera correcta, porque hay muchas veces que utilizamos internet, Wi-Fi y no sabemos cómo optimizarla en nuestra casa y decimos no anda por esto, no anda por lo otro, culpamos a nuestro carrier, a lo que sea, y decimos, bueno, hay algunas formas de que esto funcione un poquito mejor. ¿Cómo optimizamos el Wi-Fi en casa? Hay algunas pautas importantes para tener en cuenta. Alguna de ellas es, primero que nada, parece tonto, ¿no? Pero pongámosle Wi-Fi a nuestra clave personal, digamos, a nuestro Wi-Fi personal en casa. No la tengamos así libre. Esto es importante y cada tanto renuévenla. Sobre todo pasa mucho ahora con el tema de los departamentos, los edificios y demás. Todo el mundo tiene Wi-Fi, entonces por ahí vos tenés cierta cantidad de megas, 10 megas, 20, 15, lo que tengas, 4. Y decís, bueno, empieza a andar más lento, y resulta que después, si la tenés libre, el vecino capaz que tiene internet, pero también se cuelga de tu internet. Entonces, es porque está conectado completamente con tu internet. Entonces, bueno, fortalezcamos la contraseña. Después es importante, muy poca gente lo hace, la conexión por MAC address. ¿Qué es esto? La conexión por MAC address es que te puedas conectar, mejor dicho, que le digas al router qué dispositivo se va a poder conectar a través de tu Wi-Fi. Entonces, por ejemplo, vos en casa tenés 2 computadoras y el Smart TV, haces que tu contraseña, que se llama Luisito Wi-Fi Casa, ¿no es cierto?, se pueda conectar solamente con esas 3 dispositivos. Entonces, si voy yo, no me voy a poder conectar. De esa forma, generamos, más allá de la contraseña, tener que el Wi-Fi funcione mejor en esos dispositivos, o que priorice esos dispositivos. Después, algo importante, actualizar el router. Las empresas generalmente lo hacen cada cierta cantidad de tiempo, cuando dan el modem Wi-Fi, que lo van actualizando y demás, pero también es importante a veces, cuando tenemos conectada la computadora, actualizar lo que se llama el firmware o digamos, lo que hace funcionar a ese router para que esté actualizado y funcione de la mejor manera. Pasamos a la otra placa. Después, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo a la hora de que nuestra Wi-Fi funcione de manera correcta? Ubicar el modem en un lugar que tenga generalmente un poquito de altura, ¿no? Esto es importante. Y en una zona despejada. ¿Qué es lo que generalmente te genera más problemas? Por ejemplo, las paredes. Por eso las casas por ahí más antiguas, con paredes muy anchas, tienen problemas de señal. En habitación contigua ya no tenés señal. ¿Por qué? Porque la pared por ahí es de 40 centímetros o paredes más grandes. Si tenés una viga metálica cerca, todas esas cosas van generando que tu internet ande un poquitito peor. Es cierto lo que decís, la mayoría de nosotros lo tiene pegado a la pared, atrás de la computadora o en la parte baja del escritorio. Sí, prueben la parte, pueden ponerlo siempre a 1,5 metros más o menos de altura. Si lo pueden poner más alto no pasa nada, pero que esa sea la base, no en el piso, no al nivel del zócalo. Bien. Y fíjense que mucha gente lo pone por una cuestión de costumbre de manera horizontal, pero la mayoría de los modems, si los ven, tienen las letras para ponerlo en forma vertical. O sea, pónganlo también de esa manera. Eso hace que fluya mejor inclusive la señal. Y después hay cosas que son enemigos íntimos del router Wi-Fi. Que son, lo decíamos recién, las paredes, el suelo o los muebles, los objetos metálicos y acá atención, los aparatos que funcionan bajo esta señal, bajo 2.4 GHz. ¿Qué funciona bajo esta norma, en esta potencia? El microondas, por ejemplo. Mirá vos. El microondas funciona en 2.4 GHz. Y otra cosa que funciona, hace que le funciona mal, porque funciona justamente en esta frecuencia, en 2.4 GHz, son los teléfonos inalámbricos. Ajá, mira vos, claro. Y muchas veces pasa, tenés la señal cerca del teléfono, lo pones ahí, entonces te queda todo lindo. Qué lindo quedó el equipo de música, quedó el modem Wi-Fi y quedó el teléfono inalámbrico al lado. Y después, por último, superficies que generan reflejos, como por ejemplo una pecera. Esto hace que la señal se vampirice, se llama, digamos, a un nivel un poco más técnico. Que lo que sucede es que la señal Wi-Fi empieza a rebotar en ese reflejo de la pecera y hace que funcione un poco peor. Teniendo en cuenta estas cositas, vamos a hacer que Wi-Fi funcione un poco más fluido en casa. Bien. ¿Sabés que la señal, digamos, por ahí la cantidad, ahora que se está hablando muchísimo, una de las empresas que está cumpliendo años y está duplicando la señal, se está hablando mucho de justamente esto, de duplicar la señal, de tener cada vez más cantidad de megas en casa. ¿Sabes cuál es el promedio en Argentina de megas? A ver. 4 megas
por domicilio. Por domicilio. Sí, o sea que en realidad todavía tenemos una conexión relativamente baja si comparamos con otras partes del mundo que ya están en 10 o en 15 megas o en 20 megas en algunos ya nos duplican sitios. prácticamente. Ya nos duplican, sí, tenemos mucho más, sí. A nivel de uso tenemos un uso muy alto de consumo de internet, estamos casi ya superando las 4 horas diarias, pero en megas, es decir, en velocidad de internet estamos, el promedio, ¿no?, es de 4. Es de 4. Esto porque también Argentina es muy grande, tenemos un espacio territorial muy grande, que hace que en zonas por ahí más del norte no tengan tanta señal, en el sur tampoco tengan tanto, y se concentra mucho en el centro, y donde más tenemos señales por ahí es en esa zona. Pero el promedio es de 4 megas. Fede, rápidamente se cayó en el día de ayer internet. Sí, por un momento ustedes generó saben, pánico. Estamos hablando del wifi, del inalámbrico y demás, pero ustedes saben que estamos interconectados transatlánticamente con internet. Hay algunas empresas grandes. Ayer puntualmente se cayó, hubo un problema sobre el lecho marino en Las Toninas de una de las empresas que son los carriers más grandes, más importantes de internet. Se llama Level 3, en este caso la empresa que cayó. ¿Por qué se elige Las Toninas? Las Toninas se eligió en el año 90, final del 90, principio del 2000, porque tiene un muy buen lecho marino. Ustedes saben que ahí caen los cables de fibra óptica, son los cables gigantes, no se van a imaginar que es un cablecito chiquito, supuesto, no, con un montón de coberturas, pero el último pelito, más finito, es el de fibra óptica, que es el que genera internet. Ese cablecito transfiere 1.6 terabytes de información por segundo. 1.6 terabytes de información por segundo. ¿Es el disco extraíble que tenés en casa? Bueno, de información, pero en un segundo es lo que trae eso. Ayer hubo un problemita en una zona en construcción que estaba cerca de ese cable y generó la interrupción del servicio o anomalías en el servicio en la región en Argentina. Ese cablecito le da a Argentina, Uruguay y a Brasil. Mirá vos. Y después cruza todo el Atlántico hasta hacia Europa. Así que bueno, todo esto seguramente lo van a ver de vuelta en un ratito nada más en litoral.com, como todos los jueves.